Ha llegado el momento, viernes, de revisar lo que está publicando CIPER, que me parece, Pedro, que tiene un valor fundamental esta semana. Estamos con Pedro Ramírez, que es el director de CIPER. Porque hay un tema que creo que es importante comunicarlo, que es la vinculación directa del caso Hermosilla con jueces, sí. Además, con quienes están ejerciendo en este momento la potestad de la justicia. Y ahí hay una vinculación que ha resultado muy extraña y muy clara, muy prístina en los últimos días a la luz de la investigación que han realizado ustedes, ¿no? Sí, bueno, antes que nada un saludo para ustedes que me reciben nuevamente, gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que esta semana están pasando cosas realmente críticas, por así decirlo, en el Poder Judicial. Ha sido además una semana muy noticiosa, con el presidente declarando en el caso de la casa de Salvador Allende, con el fallecimiento de un grande de la música chilena como es Tommy Rey. Entonces, claro, este tipo de cosas que realmente son sustantivas, importantes, van quedando un poquito en un segundo plano, pero es muy importante, y ese es el trabajo de CIPER también, darle relevancia, ¿no? Yo diría que no conozco, y puedo estar equivocado, algún historiador me puede corregir, pero no conozco otra crisis del Poder Judicial como la que estamos viviendo en estos momentos. Y por otra parte no veo una reacción de la Corte Suprema para ordenar un poco la casa, ¿no? Directamente por Milton Huica, que dice que te lo iba a mencionar. Es impresentable que la Corte Suprema no tenga un pronunciamiento. Exactamente. O sea, aquí han sucedido cosas gravísimas desde la semana pasada. Bueno, sabemos nosotros que el caso Hermosilla derivó del tema de los sobornos y la evasión tributaria, que es lo que se investiga en el caso directo de Hermosilla, que es lo que investiga la Fiscalía Oriente, a que dentro de su celular se encontraron una serie de mensajes y chats donde él se ve involucrado en la nominación, influyendo, por así decirlo, indebidamente en la nominación de jueces, notarios, fiscales judiciales. Estamos hablando de jueces, de magistrados de cortes superiores, ¿no? Estamos hablando de las cortes de apelaciones de todo el país, de ministros de la Corte Suprema. Hoy día el The Clinic viene con una nota acerca de cómo Hermosilla influyó en la nominación del ministro Carroza, un ministro de la Corte Suprema. Entonces yo diría que aquí está de alguna manera pasando subrepticiamente, subterráneamente esto que vuelve a poner, igual que en el tema del año pasado cuando Ángela Ivanco fue defenestrada, destituida de la Corte Suprema. Yo diría que el Poder Judicial vuelve a vivir momentos muy similares, ¿no? Recuerden que en ese periodo no solo se cuestionó a Ángela Ivanco, sino también al ministro Matus, también al ministro Carroza, que hoy vuelve a la palestra con el artículo de The Clinic. Y entonces lo que ha hecho CIPER esta semana y la anterior es bien significativo, fíjate, ¿no? En el mismo día en que el Tribunal de Garantía, la jueza de garantía resuelve sacar de la prisión preventiva a Luis Hermosilla y enviarlo a arresto domiciliario, o sea que le consigue un beneficio de excarcelación en el fondo, nosotros en CIPER estamos publicando que él influyó indebidamente en 14 nominaciones judiciales de 8 jueces de cortes de apelaciones de todo el país y en 3 concursos de fiscal judicial. Entonces, simultáneamente, por una parte, tú ves que esta persona abandona la cárcel porque la jueza considera que es un adulto mayor, que no reviste mayor peligro, pero estamos hablando de una persona que hace 2 años atrás estaba operando intensamente para nombrar jueces de derecha, porque eso hay que decirlo, ¿no? Y así, pero no le importa que sean de derecha o de izquierda. Podría hacer esto, ¿no es cierto?, haber estado nombrando jueces de izquierda, por decir, si nosotros lo publicaríamos igual, ¿no? Porque lo que importa es la operación indebida, influir indebidamente. Y aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una serie de conversaciones por chat que CIPER publica entre el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, con Luis Hermosilla, en la que ambos se ponen de acuerdo. Y esto es un mecanismo, Aldo, ¿no? Esto no es solo una paleteada entre amigos, esto es un mecanismo que se reitera 14 veces durante un par de años, en que el ministro Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones, que fue nombrado en la Corte de Apelaciones por las gestiones que hizo nuevamente de manera indebida, ¿no es cierto?, por fuera de la institucionalidad, el propio Hermosilla, este ministro se entera de las quinas que llevan los 5 postulantes, por así decirlo, a ser ministros de la Corte de Apelaciones, y entonces le dice a Hermosilla, que en ese momento era abogado del Ministerio del Interior,
cuál de esos jueces que está postulando a la Corte de Apelaciones de Talca, qué sé yo, de Concepción, de Valparaíso y de Santiago, ¿no?, dentro de otras cortes, le indica cuál es leal a nuestro sector, entre comillas, así lo menciono, ¿cierto? Estos son nuestros candidatos leales y de nuestro sector, o sea, personas de derecha, ¿no? Y entonces le indica que le pida a Andrés Chadwick, que en ese momento era ministro del Interior, que hable con Piñera, que en ese momento era el presidente de la República, que tenía que designar a estas personas para que el Senado las ratificara. Entonces estamos en presencia de un mecanismo que se reitera, y esa es la gravedad del asunto, y nosotros creemos que de esa manera también la Fiscalía de O'Higgins, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, que es la que está investigando este tema, lo va a presentar así también en las acusaciones que eventualmente plantee. Y esto dio origen, nada más y nada menos, a algo que ocurrió a primera hora del lunes de esta semana. Partiendo la semana, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana se produjeron allanamientos al ministro Ulloa en su oficina. La PDI también concurrió a su domicilio, pero no concretó un allanamiento en su domicilio. Se allanó también la oficina de un ministro del Tribunal Constitucional, de Héctor Meri, que en su momento fue jefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Piñera y que también tenía relación con estos nombramientos. Se allanó también la casa de un asesor directo de Sebastián Piñera cuando era presidente en su segundo gobierno, que era una persona que intercambiaba mensajes en Hermosilla para estos nombramientos, ¿no?, que eran de alguna forma manipulados por Ulloa y por Hermosilla. Se menciona también en la solicitud que le piden al tribunal, la Fiscalía de O'Higgins le pide al tribunal, ¿no es cierto?, le solicita ejecutar estos allanamientos. Se pone también en esa norma a Pablo Urquizar, que hoy día es el jefe o una de las personas encargadas del área de seguridad pública de la candidatura de Evelyn Matei, que en su momento también fue un asesor de Sebastián Piñera, de la presidencia. Y no se concede ese allanamiento, ¿no?, a pesar de que hay mensajes en los cuales Hermosilla conversa con él y le recomienda a ciertas personas para ser nombradas como ministros de corte, para que se lo converse con el presidente Piñera, dentro de ella el propio Ulloa, ¿no? Hermosilla le recomienda a Urquizar que le pida a Piñera que nombre a Ulloa, que después se convierte en la persona con la que más, digamos, influye y maniobra para generar nombramientos. Y ese allanamiento a Pablo Urquizar no se concede porque la Fiscalía no pone domicilio, ¿no? Entonces, pero se trata de una persona que está investigada, y yo creo que independiente de que esta ha sido una semana súper noticiosa, tengo la impresión, y así lo cree el equipo de CIPER, que este es el tema más importante que se está ventilando en estos momentos al interior del país. Desde que se liberaron además los chats, en el fondo, ha tenido muchas aristas. ¿Tú crees en el fondo que ustedes como equipo están viendo que esto ya probablemente es lo que más impacta en términos también de cómo funciona el sistema judicial, sobre todo en nuestro país? Bueno, son muchas las aristas que generó el caso Hermosilla. De partida está el tema de que Hermosilla se habría coludido con otros actores para pagarle coimas a funcionarios de impuestos internos. Por ahí partimos. Bueno, por ahí partimos, ¿no? Claro. Que no es un tema menor. Después están los chats de él y Vivanco, que terminaron en que él le pregunta a la ministra cómo estamos para integrar la sala penal, y ella le dice, no, perfecto, no hay problema, en vez de decirle que cómo me pregunta esto, y que terminan provocando la destitución de la ministra, ¿no? Que involucran a otros ministros supremos, como mencionábamos, como Carroza, como Matu, ¿no?, a la ministra Letelier también, y también genera estos chats la investigación respecto de si el fiscal Guerra actuó correctamente cuando fue cerrando los casos Penta, los casos SQM, ¿no es cierto?, y sin aplicar las condenas que eventualmente se esperaban, ¿no? Y si él cerró el caso Dominga y el caso Exalmar, que afectaban a Piñera, con una investigación realmente acuciosa, o si ahí se dejaron cosas por hacer. Y está esta otra pata que yo creo que también es relevante, que es la de cómo un sector que está vinculado a la centro derecha, ¿no?, representado por el propio Hermosilla, influye en la nominación de jueces de corte a través del gobierno de Piñera indebidamente, por fuera de lo que establece la institucionalidad, ¿no?, en ministros supremos, en ministros de la Corte de Apelaciones, en notarios, en fiscales judiciales. Y esto, a nuestro juicio, cada una de estas aristas, Piedad, son de la máxima gravedad, ¿no? Estamos conversando sobre temas que requieren reformas. O sea, si vamos a ver pasar esto como una película, ¿no?, por delante de nosotros, por delante de nuestra nariz, y no vamos a hacer nada sin preguntarnos si la forma en que se están nominando hoy día los jueces son correctas o no,
me parece que es un error grave. O sea, el periodismo de investigación tiene una doble responsabilidad: mostrarte hechos que están ocultos o reservados o secretos, sobre los que nadie ha reparado hasta ahora, como son, por ejemplo, este tema de las nominaciones, en que, claro, aquí vamos a encontrar gente odiosos que nunca faltan, que te dicen, no, pero si siempre ha sido así, esto no es novedad. Sí, pero había que demostrarlo. Y había que mostrar chats y correos electrónicos y conversaciones que muestran cómo opera en la realidad esta forma de influir en el nombramiento de jueces, para nombrar jueces que después me van a devolver favores. Si ese es el punto, ¿no? O sea, son jueces que después van a fallar de una determinada manera. Entonces, hoy día el periodismo de investigación te lo muestra, pero también te invita a un debate público respecto de si se requieren hacer reformas para que no tengamos nuevos fiscales guerra que no cumplan con su rol, ¿no? Y que dejen pasar cosas en las cosas que investigan. No tengamos nuevas Ángelas Vivanco que están dispuestas a someterse a los favores que le pide un abogado que ayudó a su nombramiento, que tenemos que hacer cambios en la forma en que elegimos a los jueces de la República. Entonces, yo creo que la invitación es esa, ¿no? A discutir y conversar sobre los necesarios cambios que se requieren. Pedro, se ha discutido mucho en los últimos tiempos en torno a las filtraciones, qué provoca la filtración, a la investigación sobre las filtraciones. Todas las reacciones que ha habido en torno a la mayor crisis del Poder Judicial en la historia de la República vienen de gente que ya no está en el Poder Judicial. Hay una suerte de hermetismo. Cuando ustedes se abocan a estos casos, la acción judicial y la acción de la Fiscalía, que también se ha visto comprometida con la publicación de los chats, ¿te parece que ha sido lo adecuado, no? O para preguntártelo de otra manera, se están investigando a ellos mismos, digamos. ¿Podemos tener confianza en que esa investigación va a llegar a buen puerto, no? Bueno, yo no te puedo responder esa pregunta porque no tengo los antecedentes respecto de cómo se están investigando y si se está haciendo bien o no. Lo que sí te puedo responder es que nosotros los periodistas, desde que existe el periodismo, hemos tratado de conseguir documentos y evidencia que muchas veces es reservada, porque a nosotros lo que nos importa es el interés público, ¿no? Mientras, si la información que estamos publicando proviene de filtraciones, nosotros la vamos a ponderar éticamente para ver si es correcto o no publicarla. En ese sentido, por ejemplo, CIPER ha tenido una sola línea respecto de publicar solo aquellos chats a los que hemos tenido acceso que involucran temas de interés público y que no tienen que ver con opiniones personales o insultos, denostaciones sobre otras personas, digamos, ¿no? Que son conversaciones privadas, finalmente. Nosotros no hemos publicado chats de esa naturaleza y nuestra conducta invariable ha sido publicar solo aquellos que dan cuenta de temas en los que está envuelto en interés público. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, claro, yo entiendo que los afectados por las filtraciones pongan el acento en por qué se produce la filtración, quién la está filtrando, si el Ministerio Público está haciendo una cautela correcta de este material, digamos, porque además, precisamente, cuando se filtra esta información, aparecen conversaciones que son de carácter privado y que otras personas no debiesen conocer, ni siquiera los periodistas. Pero también se tiene que entender que nosotros los periodistas buscamos la información y más allá de quién filtre o por qué está filtrando, lo que nosotros nos preguntamos preferentemente es si esta filtración, si el contenido de esta filtración tiene antecedentes que son de interés público, porque tienen que ver con cómo se están nombrando jueces, si estos jueces después pagan favores a las personas que los nombran, porque tiene que ver con que si un fiscal realmente está haciendo su trabajo cuando investiga a un presidente de la República, sea cual sea ese presidente de la República. Puede ser el señor Piñera, ¿no es cierto?, en el caso Domingo, o puede ser la señora Bachelet en el caso Cabal. A nosotros nos da lo mismo, ¿no? Y esa neutralidad es lo que realmente importa en el trabajo de los periodistas. Ahora, un breve también comentario sobre otro de los artículos que ustedes tienen publicados en CIPER Chile, que tiene que ver con la Municipalidad de Independencia. La actual administración de Agustín Iglesias presentó ante la Fiscalía Centro Norte una denuncia por posible fraude al fisco, también por una querella por ese mismo ilícito y también por estafa, un posible perjuicio de casi 2.500 millones de pesos. 2.498 millones, exacto. Bueno, eso es lo que hace yo redondeé, pero sí. Eso es lo que hace que CIPER se fije en este tema, ¿no? Siempre es esperable que cuando se producen cambios de administración en una municipalidad, que se produjeron a fines del año pasado, en que entraron los nuevos alcaldes, cuando la municipalidad cambia de signo político, ¿no?, y pasa de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, siempre es esperable que se hagan este tipo de revisiones, auditoría, ¿no? Y que son auditorías finalmente.
Y ya hemos tenido varios casos, ¿no?, en que se han generado noticias en Santiago, en Ñuñoa y ahora en Independencia. Nosotros publicamos esta información porque efectivamente aquí se trata de 2 licitaciones que se hicieron bajo la alcaldía de Gonzalo Durán, que es la persona que hoy día detenta el cargo de delegado presidencial para la región metropolitana. O sea, estamos hablando de la persona en la cual el presidente Boric deposita su confianza para que lo represente en la región metropolitana, y que en su momento fue alcalde de Independencia, y que bajo su alcaldía se hicieron estas 2 licitaciones que, por la información que nosotros tuvimos a la vista, son 2 licitaciones donde se incumplen las bases de licitación, no se realizan todos los trabajos que se tienen que realizar, los informes no dan cuenta, los informes para los pagos mensuales no dan cuenta de que estos trabajos no se están realizando, y por lo tanto se paga mensualmente la cantidad completa cuando eso no debería ocurrir. El inspector municipal que tiene que verificar el cumplimiento de estos trabajos tiene a sus 2 hijos trabajando en la empresa sobre la cual él tiene que fiscalizar, ¿no? Entonces estamos hablando de condiciones y requerimientos que tenían estos contratos que no se cumplieron, y que evidentemente aquí hay irregularidades que son, por así decirlo, flagrantes, y que solo en uno de estos 2 contratos provocaron un perjuicio de casi 2.500 millones de pesos. El otro todavía no se ha calculado. Entonces, imagínate, estamos hablando, por lo que decía el alcalde Iglesias, no alcalde, de que si esto se ratifica, ¿no?, en la justicia y en la fiscalía y se produce esto ya se denunció a la fiscalía, se presentó una querella, así que se está investigando judicialmente, penalmente. Si se ratifica, estamos hablando de un 10% del presupuesto municipal, o sea, es mucha plata, ¿no? Pensando en una municipalidad como Independencia que podría... Que no es una municipalidad particularmente rica, digamos, ¿no? Entonces, creemos que aquí podría haber más que errores, más que negligencia, y efectivamente podríamos estar enfrente de hechos que eventualmente involucren corrupción. Pedro Ramírez es el director de CIPER y el que nos advierte cada día viernes dónde poner el ojo. Son temas informativos que deberían estar en la pauta noticiosa permanente, Pedro, y sobre todo en el caso de un poder judicial que está cada vez más comprometido. Por eso llamamos siempre, CIPER puede desarrollar su trabajo en virtud de su financiamiento independiente, que depende básicamente de los socios, ¿no? Sí, claro, nosotros dependemos de socios que nos donan, y eso nos da mucha independencia. Fíjate que la semana pasada publicamos un par de artículos sobre los empresarios que fueron representados por Carol Cariola ante Iracy Hasler, y mucha gente se enojó, nos maltrató en las redes sociales porque... y después presentamos estos otros temas, ¿no es cierto?, que afectan a la derecha. Y yo creo que eso habla muy bien del trabajo de CIPER, de nuestra independencia, en que somos capaces de hacer artículos que afectan a cualquier sector. Y esa independencia se debe, Aldo, principalmente a que el financiamiento que recibimos es de los lectores que consideran que esta línea editorial y este tipo de artículos son necesarios. Entonces nosotros llamamos a la gente a que se haga socia de CIPER, que se meta a la página web de CIPER, que vaya al botoncito amarillo que dice hazte socio y que done, ¿no?, la cifra que estime pertinente para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo, que se financia en un 80% con estas donaciones de ciudadanos comunes y corrientes que creen que este es un periodismo que vale la pena sostener. Bien, pues ahí la invitación entonces es a aportar en la comunidad CIPER, ciperchile.cl, también a través de sus redes sociales, todo el trabajo que está realizando Pedro y su equipo, que es muy, muy tremendamente valioso de conocer. Muchas gracias, Pedro, como siempre, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, que estén muy bien. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes, cuando sea a las 9 de la mañana, en una nueva emisión de País ADN.